En una remota aldea enclavada entre las montañas, la gente vivía con una superstición arraigada y un temor constante. La aldea de Eirene parecía un lugar tranquilo a simple vista, pero los lugareños sabían que las apariencias podían ser engañosas. Cada noche, el silencio era roto por aullidos que resonaban desde las profundidades del bosque cercano. Decían que esos aullidos pertenecían a Cancerbero, el legendario perro de 3 cabezas, guardián del inframundo. La historia de Cancerbero había sido transmitida de generación en generación. Se contaba que Cancerbero, encargado de vigilar las puertas del Hades, había escapado de su deber hace siglos y había encontrado refugio en el bosque de Eirene. Desde entonces, la aldea vivía bajo una maldición. Nadie que se adentrara en el bosque por la noche regresaba con vida, y los pocos que sobrevivían a la experiencia no volvían a ser los mismos. El anciano del pueblo, don Teodoro, era el único que conocía la verdad completa. En sus días de juventud había visto a Cancerbero con sus propios ojos. Era una visión infernal, un perro gigantesco, con 3 cabezas feroces, cada una con colmillos afilados como cuchillas. Sus ojos ardían como brasas, y de sus fauces emanaba un hedor a muerte y azufre. Una noche, mientras la aldea se sumía en el temor habitual, un grupo de forasteros llegó al pueblo. Eran exploradores, deseosos de desentrañar los misterios del bosque y desafiantes ante las advertencias de los aldeanos. Liderados por Marco, un hombre intrépido y escéptico, estaban decididos a probar que las leyendas eran solo eso, leyendas. Don Teodoro trató de disuadirlos. «Cancerbero no es una simple historia para asustar a los niños», les dijo con voz grave. «Es real y su furia es inigualable. No encontrarán más que muerte y desesperación si se adentran en ese bosque». Marco y su grupo no se dejaron intimidar. Armados con linternas, armas y una curiosidad insaciable, se adentraron en el bosque, ignorando las súplicas de los aldeanos. La espesura del bosque los envolvió rápidamente, y el sonido de sus pasos se perdió en la densa vegetación. A medida que avanzaban, la oscuridad se volvía más opresiva. El aire se hacía más frío y pesado, cargado de una sensación de muerte inminente. Los aullidos de Cancerbero se hicieron más cercanos y más terroríficos. Pronto, los exploradores comenzaron a notar sombras moviéndose entre los árboles, y una sensación de ser observados les erizó la piel. En el corazón del bosque encontraron una caverna oscura. Marco, decidido a llegar al fondo del misterio, se adentró en ella, seguido de cerca por sus compañeros. El interior de la caverna era húmedo y olía a podredumbre. Las paredes estaban cubiertas de extrañas marcas, como si alguien o algo hubiera intentado rascar su salida. De repente, los aullidos cesaron. El silencio fue aún más aterrador. Los exploradores se quedaron quietos, conteniendo la respiración. Unos ojos rojos aparecieron en la oscuridad, seguidos por el sonido de un gruñido profundo y ominoso. Cancerbero se materializó ante ellos, una figura monstruosa y sobrecogedora. El terror se apoderó del grupo. Algunos intentaron huir, pero la caverna parecía haberse transformado en un laberinto sin salida. Marco, paralizado por el miedo, apenas pudo reaccionar cuando Cancerbero atacó. Las 3 cabezas mordieron y desgarraron con una velocidad y fuerza sobrehumanas. El ataque de Cancerbero fue brutal y despiadado. Los gritos de los exploradores resonaron en la caverna, mezclándose con los ecos de los aullidos del monstruo. Marco, a duras penas, logró sacar su arma y disparar, pero las balas parecían no afectar a la bestia. Las 3 cabezas de Cancerbero se movían sincronizadas, atacando con una precisión letal. Solo Marco y una de sus compañeras, Ana, lograron escapar del horror de la caverna, corriendo a través del bosque en una desesperada carrera por sus vidas. El camino de regreso a la aldea parecía interminable, y el aullido de Cancerbero los perseguía implacablemente. Cuando finalmente alcanzaron el borde del bosque, se desplomaron de agotamiento y terror. Los aldeanos, al ver a los 2 sobrevivientes, corrieron a ayudarlos. Don Teodoro, con el rostro sombrío, supo inmediatamente lo que había sucedido. Los forasteros habían desatado la furia de Cancerbero y ahora el pueblo entero estaba en peligro. «Esto no ha terminado», dijo don Teodoro.
Cancerbero no se detendrá hasta que haya reclamado más víctimas. Debemos prepararnos. La tensión en el pueblo era palpable. Todos los aldeanos se unieron en un esfuerzo por fortificar el lugar y prepararse para lo que podría ser el ataque de Cancerbero. Don Teodoro y Marco discutieron las posibles estrategias para enfrentarse al monstruo, aunque sabían que la posibilidad de derrotarlo era mínima. Mientras tanto, Ana, aún traumatizada por la experiencia, empezó a tener visiones. En sus sueños, veía a Cancerbero rondando el pueblo, sus ojos ardientes buscando nuevas víctimas. Sentía una conexión inexplicable con la bestia, como si estuviera destinada a enfrentarse a ella. Una noche, mientras el pueblo dormía, Ana se levantó en un trance. Guiada por una fuerza desconocida, se dirigió al bosque. Marco, al darse cuenta de su ausencia, la siguió. La encontró en la entrada de la caverna, murmurando palabras en un idioma antiguo y desconocido. Marco trató de acercarse a Ana, pero ella parecía estar en un estado de trance profundo, completamente ajena a su entorno. Las palabras que murmuraba eran inquietantes y resonaban con un poder arcano. De repente la tierra comenzó a temblar y una grieta se abrió en el suelo frente a ella, desde donde emergió una figura oscura y amenazante. Cancerbero. Las 3 cabezas del monstruo se giraron hacia Marco, mostrando sus colmillos afilados y ojos llameantes. Pero en lugar de atacar, Cancerbero pareció esperar, como si estuviera bajo el control de Ana. Marco se acercó lentamente, tratando de no provocar a la bestia. «¡Ana, despierta!», llamó Marco con voz firme, tratando de romper el trance. Pero Ana no reaccionó. En lugar de eso, sus murmuraciones se hicieron más intensas, y Cancerbero comenzó a moverse, avanzando hacia Marco con una amenaza palpable en su mirada. Desesperado, Marco recordó una historia que don Teodoro le había contado sobre un antiguo ritual que podría sellar a Cancerbero de nuevo en el inframundo. Sabía que necesitaba tiempo para realizarlo, pero Ana parecía estar bajo el hechizo del monstruo. Con un esfuerzo titánico, Marco agarró a Ana por los hombros y la sacudió con fuerza. «¡Ana, despierta!», gritó. Finalmente, los ojos de Ana se despejaron y volvió en sí, pero la conexión con Cancerbero no se rompió. El monstruo lanzó un aullido que resonó en la noche y las 2 cabezas laterales se abalanzaron sobre Marco. Ana, aún aturdida, reaccionó con rapidez. «¡No!», gritó, extendiendo las manos hacia Cancerbero. Un destello de luz salió de sus palmas, impactando a la bestia y deteniéndola en seco. Marco aprovechó el momento de confusión para empezar el ritual. Con voz firme, comenzó a recitar las palabras antiguas que don Teodoro le había enseñado. El aire a su alrededor se volvió frío y el suelo tembló nuevamente. Ana, ahora plenamente consciente de lo que estaba sucediendo, se unió a él en la recitación. Cancerbero, furioso, trató de romper el círculo de poder que se formaba a su alrededor, pero las palabras del ritual eran demasiado fuertes. Las 3 cabezas del monstruo aullaban en una cacofonía de desesperación y rabia. Finalmente, con un último esfuerzo, Marco y Ana terminaron el ritual. Una luz cegadora envolvió a Cancerbero y el monstruo fue arrastrado de vuelta a la grieta en la tierra. La grieta se cerró con un estruendo y el bosque volvió a sumirse en un silencio inquietante. Con la amenaza de Cancerbero aparentemente neutralizada, Marco y Ana regresaron al pueblo. Los aldeanos los recibieron con una mezcla de alivio y temor. Aunque Cancerbero había sido sellado nuevamente, sabían que la bestia podría regresar si las condiciones adecuadas se presentaban. Don Teodoro, con una mirada de respeto y reconocimiento, agradeció a Marco y Ana por su valentía. «Habéis hecho lo imposible», dijo, «pero debemos permanecer vigilantes. Las fuerzas oscuras nunca descansan, y Cancerbero es solo una de las muchas amenazas que acechan en la sombra». Marco, ahora considerado un héroe entre los aldeanos, decidió quedarse en Eirene para ayudar a proteger el pueblo y estudiar más sobre las antiguas leyendas que habían resultado ser tan reales. Ana, por su parte, empezó a investigar el origen de su conexión con Cancerbero, determinada a entender el poder que había demostrado durante el enfrentamiento. Los días pasaron,
y aunque la tranquilidad volvió al pueblo, el recuerdo de Cancerbero permaneció fresco en la mente de todos. Cada noche, el aullido distante del monstruo resonaba en los sueños de los aldeanos, recordándoles que el peligro nunca estaba realmente lejos. Con el tiempo, Marco y Ana se convirtieron en los nuevos guardianes de Eirene, siempre preparados para enfrentar cualquier amenaza sobrenatural. La historia de su enfrentamiento con Cancerbero se convirtió en una leyenda, inspirando a futuras generaciones a ser valientes y a enfrentar el miedo con determinación. Y así, en la pequeña aldea de Eirene, la lucha contra las fuerzas oscuras continuó, con la esperanza de que, mientras haya quienes estén dispuestos a luchar, el mal nunca prevalecerá.